Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos, fascinantes, que revisitan una historia clave, la llegada de las tribus de Israel a la Tierra Prometida. Efectivamente. Y lo interesante es que plantean una perspectiva, digamos, diferente a esa imagen más tradicional de conquista militar total. Vale, pues vamos a desgranar esto. La idea es entender un poco la complejidad de esta narrativa, ¿no? Comparar el relato que más suena con estas interpretaciones que se basan en análisis de textos y también en arqueología, según veo aquí. Eso es, ponerlo todo un poco en contexto. La versión más conocida y que estos textos usan como punto de partida es esa, ¿verdad? Los descendientes de Jacob que vuelven de Egipto, liderados por Moisés y luego Josué, Sí, y que conquistan Canaán en una campaña militar, fulminante. rápida, total. Y se reparten la tierra entre las 12 tribus. Una especie de operación relámpago. Exacto, esa es la imagen clásica. Pero aquí es donde el análisis que presentan estas fuentes se pone interesante, porque señalan inconsistencias en los propios textos bíblicos, en los más antiguos. ¿Ah, sí? Dentro de la propia Biblia. Sí. Mencionan pasajes, por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 13 o en Jueces 1, que pintan un cuadro muy distinto. Hablan de una ocupación mucho más lenta, parcial, No tan completa. no, para nada, y llevada a cabo por tribus individuales, actuando por su cuenta, no como un bloque militar unido. De hecho, sugieren una coexistencia larga con los cananeos, no su aniquilación. O sea que la idea de una conquista aplastante empieza a tambalearse un poco, según esto. Y mencionabas también la arqueología. Precisamente, ahí hay otro punto clave. El registro arqueológico, tal como se expone aquí, pues no parece respaldar esas destrucciones masivas generalizadas que uno esperaría de una invasión así en el siglo XIII a.C. No hay ciudades arrasadas por todas partes. No de la manera que la narrativa tradicional sugiere, y atribuibles claramente a israelitas. Lo que sí parece indicar la arqueología es un proceso más, más gradual, asentamientos quizá más pacíficos, sobre todo en zonas montañosas que estaban menos pobladas. O sea que igual no hubo tanto conflicto directo por el territorio en esas zonas. Podría ser. La arqueología, digamos, cuenta una historia un poco diferente a la de la conquista militar pura y dura. Qué curioso ese contraste. Mucho. Y a partir de estas pistas, de las textuales y las arqueológicas, es donde se propone una hipótesis alternativa, bastante rompedora. A ver, cuenta. Pues mira, se sugiere que no hubo una sola gran migración a Egipto, la de Jacob y sus hijos, sino varias a lo largo de siglos. Varias. ¿Cómo? Grupos distintos. Podrían ser clanes arameos buscando pastos, quizás comerciantes, incluso prisioneros de guerra semitas llevados a Egipto, que se fueron asentando en la zona de Gosén, en el delta. Ah, claro. Y la figura de Jacob y sus hijos, según esta lectura, sería una forma literaria posterior. Una manera de aglutinar todas esas historias diversas en un relato único y fundador. Entiendo. Como un resumen simbólico para dar unidad a orígenes diversos. Vale. Si hubo varias entradas a Egipto, ¿implica eso que también hubo varias salidas? Ahí le has dado. Esa es una de las ideas más potentes que se extraen de estos análisis. No un solo éxodo, sino dos eventos de salida principales. Y separados por siglos. Dos éxodos. Espera, eso sí que cambia las cosas. ¿Cómo serían esos dos éxodos? Pues mira, el primero sería mucho más antiguo. Lo sitúan sobre el 1580 a.C. más o menos, y se describe más como una expulsión. Expulsión, no una huida voluntaria. No. Podría coincidir históricamente con la expulsión de los hicsos de Egipto. ¿Sabes? Aquel pueblo semita que dominó parte del país. Sí, me suena. Pues junto a ellos habrían salido clanes de origen arameo, grupos que luego, con el tiempo, formarían tribus como Judá, Simeón, Leví, Rubén, y que se habrían asentado en el sur de Palestina. Y hay base textual para eso. Sí, se apoyan en cómo se usan ciertos verbos en pasajes como Éxodo 6 o 12:31. Se habla de expulsar, de echar, no tanto de dejar salir. Sugiere una salida forzada. Entendido. Una expulsión antigua, ligada a los Hicsos, que afecta a ciertas tribus del sur. Y el segundo éxodo. Ese sería el más famoso, el que asociamos con Moisés.
mucho más tarde, hacia el 1250 a.C., y sería distinto, una huida. La huida clásica. Eso es, y el grupo también sería diferente, no tanto clanes familiares, sino ex-esclavos fugitivos, gente de orígenes diversos. La Biblia misma lo describe como una turba inmensa de gente de toda clase en Éxodo 12:38. Una mezcla de gente. Exacto. Y este grupo, el de Moisés, es el que vive la experiencia clave del Sinaí, la alianza con Yahvé. Y aquí los textos que se citan, como Éxodo 7:26, deja salir a mi pueblo, o 14:5, el pueblo había escapado, sí sugieren una fuga, una escapada, no una expulsión ordenada. Fascinante. Dos grupos, dos momentos, dos tipos de salida. Judá y Simeón por un lado, quizá, y el grupo de Moisés por otro. ¿Y cómo encaja esto en la conquista de Canaán que mencionábamos? Pues según esta reconstrucción, solo el segundo grupo, el de la huida, el que lidera a Josué. Que serían tribus como Efraín, Benjamín, Manasés. Esas, exacto. Solo ellos habrían entrado por la zona central de Palestina. Y su llegada no habría sido una conquista total, sino una mezcla. Algunas acciones militares puntuales, sí, pero también mucha infiltración pacífica en esas áreas montañosas menos pobladas que decíamos antes. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con las otras tribus? Por ejemplo, las del norte, como Zabulón, Isaacar, Neftalí. Si no estaban en ese segundo éxodo, ¿de dónde salen? Muy buena pregunta. Ahí entra en juego otro momento clave que señalan los análisis. La Asamblea de Siquem, La que se describe en Josué 24. la Asamblea de la Alianza. Esa misma. Allí Josué habría invitado a unirse a la Alianza de Yahvé a tribus que ya estaban asentadas en el norte de Canaán. O sea que ya estaban allí. Según esta interpretación, sí. Zabulón, Isaacar, Neftalí nunca habrían estado en Egipto ni cruzado el Sinai. Eran poblaciones locales, cananeas o arameas que ya vivían allí. En Siquem aceptan a Yahvé y se unen a la Liga Israelita. Vaya. Entonces, la formación de Israel es como un puzzle, ¿no? Que se va armando pieza a pieza, con grupos de orígenes muy distintos. Exactamente. Un proceso gradual. Y no acaba ahí. Otras investigaciones sugieren que más tarde, quizás tras victorias militares importantes como la de Débora y Barak contra los cananeos en Taana, Sí. se sumarían otros grupos más. Tribus quizás no arameas, como Dan, Gad, Aser, que vivían un poco más aisladas en la periferia. E incluso Rubén, que vendría de aquel primer éxodo, la expulsión. Grupos que, en principio, eran ajenos a la experiencia fundacional de Moisés en el Sinaí. Con lo cual, la imagen tradicional de las 12 tribus saliendo juntas de Egipto y conquistando juntas Canaán, pues se complica bastante. Se complica mucho, sí. La unificación política real y sobre todo la creación de una narrativa unificada llegaría bastante más tarde, con la monarquía. Especialmente bajo el rey David, ya hacia el año 1005 a.C. Ah, claro, con el reino unificado. Es entonces cuando se consolida la idea de las 12 tribus como una entidad cohesionada, como el pueblo de Israel. Y esta lectura propone algo muy interesante sobre la famosa genealogía de los 12 hijos de Jacob, ¿Qué propone? que es una construcción posterior, una especie de genialidad narrativa para dar unidad simbólica a ese reino recién formado, que en realidad tenía orígenes muy diversos. ¿Cómo lo haría? Pues reflejando esos distintos orígenes en la familia de Jacob. Los hijos de Lía, la primera esposa, representarían a las tribus arameas más antiguas, las del sur y quizá algunas del norte, que ya estaban allí. Los hijos de las siervas, Bilhá y Zilpá, representarían a grupos no arameos incorporados, como Gad o Aser. Te entiendo. Y los hijos de Raquel, la esposa amada, José, de quien descienden Efraín y Manasés, y Benjamín, serían el núcleo central, el grupo que vino con Moisés y Josué, el corazón del reino del norte y luego de la monarquía unida. Es una forma muy inteligente de tejer juntos todos esos hilos. Exacto, una forma de crear una identidad común a partir de la diversidad. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este análisis? La conclusión principal sería que la formación de Israel, vista a través de estas fuentes, fue un proceso histórico mucho más gradual, diverso y complejo de lo que a menudo se piensa, ¿no? Lejos de esa imagen monolítica. Justo eso. Fue un mosaico de pueblos, de memorias, de experiencias que se fueron ensamblando con el tiempo.
Y comprender estas diferentes capas, estas complejidades, no le quita valor a los relatos bíblicos. Al contrario, Los enriquece. yo creo que sí. Enriquece su lectura. Nos permite apreciar cómo se construyen las identidades colectivas, cómo se tejen las narrativas fundacionales de un pueblo, entrelazando recuerdos históricos, a veces fragmentados, con esa necesidad tan humana de cohesión, de tener una historia común. En resumen, la perspectiva que hemos explorado hoy nos dibuja la llegada a la Tierra Prometida no como un único evento militar y fulminante, sino como una trama compleja. Migraciones diversas, asentamientos progresivos, alianzas y una unificación final que fue tanto política como narrativa, y bastante posterior a los hechos iniciales. Exacto. Y esto, creo, nos deja con una reflexión importante, que quizás va más allá de este caso concreto de Israel. ¿Cuál sería? Pues cómo influye nuestra manera de ver la historia y también nuestra propia identidad el darnos cuenta de que los relatos sobre los orígenes casi siempre son una amalgama. Una mezcla de memoria histórica real, sí, pero también de construcción simbólica, hecha para unir a un pueblo, para darle un sentido compartido. Es algo sobre lo que pensar, ¿no? Desde luego. Una reflexión muy potente para cerrar. Muchísimas gracias por esta conversación tan reveladora. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión. Esperamos que la exploración haya sido interesante y que les haya aportado nuevas perspectivas. Hasta la próxima.